Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, a sus oficinas y a través de sus redes sociales acá desde lapatilla.com. Hoy nos acompaña el exgobernador del estado Bolívar, ex candidato presidencial, ex parlamentario de la República, Andrés Velázquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 11 de noviembre, fecha para una conclusión de un diálogo. ¿Qué se espera por venir? Bueno, 11 de noviembre. Esta es una semana entonces de grandes expectativas para un pueblo venezolano que está hundido en la pobreza, para un pueblo que está sufriendo por falta de medicinas, por falta de servicios hospitales, agua, servicios públicos en general, por falta de seguridad ciudadana y un grave problema de toda la población venezolana, que es el tema de los alimentos, que por cierto, Freddy Bernal el día de ayer decía que los CLAP ahora serán para gente que no sea de clase media, y eso nos lleva a un interrogante. Uno, primero los CLAP, todo el mundo sabe y no lo compartimos porque es una forma de dar alimentos controlada desde el punto de vista político, que tiene que ver con la dignidad de la población. Por otra parte, bueno, revela el fracaso del gobierno en el tema económico y sobre todo en el tema de los alimentos. Te plantea un tema de exclusión de forma directa. Bueno, y luego te plantea quién puede vivir con el salario mínimo que hoy tiene Venezuela. Y qué empresario lo puede pagar también. Para plantearte el tema de que no, quien tenga más de dos ingresos de 2 salarios mínimos no se le va a dar una bolsa del CLAP. Eso por ese lado, de manera que hay una enorme expectativa de un pueblo que está esperando respuesta para todo esto. Y se supone que en esta plenaria que está convocada para el día 11, la mesa de diálogo, que incluye tanto a gobierno como opositor, tengan la posibilidad de presentarle a los venezolanos algo concreto. No estamos diciendo que allí concluya absolutamente toda conversación, pero sí están obligados a presentarle a los venezolanos situaciones concretas relacionadas con la solución de esta crisis política mediante la fórmula que hemos planteado o en el marco que hemos planteado: constitución democrática y electoral. ¿Cómo se puede llevar un proceso de diálogo cuando hay interlocutores que dicen que aquí no va a haber elecciones en el 2017, que obviamente eso va en contra de la Constitución, que no va a haber elecciones, que desestiman cualquier intento que haga la MUD? El nuncio apostólico ayer, en unas declaraciones, apuesta por el diálogo para evitar la violencia. Entonces, por un lado, el presidente de la República dice una cosa, por el otro lado, Diosdado Cabello dice otra, por el otro lado, Tarek El Aissami dice otra, y la MUD juega a resolver los problemas del país, pero en un primer planteamiento hubo solicitud de elecciones generales en el 2017, pero eso va en contra de la Carta Magna también. Entonces, ¿qué realmente es lo que requiere el país? ¿Cuál es la propuesta del diálogo y cómo se puede conversar así? Sí. Los pronunciamientos o declaraciones de los voceros más destacados o más encumbrados del gobierno, incluido el presidente, revelan una sola cosa: que el gobierno no tiene interés alguno en resultados concretos de este diálogo, que el gobierno con esas declaraciones lo que quiere es, y se ratifica, el ganar tiempo, la foto con el Vaticano, con los expresidentes, con la Mesa de la Unidad Democrática, para decir que ellos están buscando soluciones cuando no es verdad. Cuando el presidente plantea que el tema económico, de su plan económico, el plan que nos llevó a la crisis, el plan que nos empobreció en su totalidad en el país, eso tiene que ser compartido por la mesa, y que el precio del petróleo tiene que ser discutido en la mesa, y Diosdado plantea que aquí no va a haber elección alguna. Bueno, todo eso, ¿a dónde conduce? A un saboteo de la mesa, a una cosa evidente,
que no admite mayores interpretaciones, que el gobierno no quiere ningún tipo de solución y que, como bien dijo el enviado del Papa, bueno, sencillamente el diálogo no estamos hablando de un diálogo con tiempos bíblicos. ¿Qué quería decir con esto? Que quiere soluciones concretas en breve plazo. Este país está en medio o inmerso en una grave crisis económica, política, institucional, que, como bien señalamos, el tema social nos tiene al borde de una grave situación, incluso de confrontación violenta. Bueno, en medio de esa situación, lo que nos está exigiendo el momento son soluciones. Y cuando nosotros vemos expresiones de ese tipo, eso lo que confirma es la falta de confianza o la reserva que el pueblo venezolano tiene en relación a la mesa, porque sencillamente el interlocutor que tenemos al frente, es decir, el gobierno, nadie le puede creer. Y es que la gente no tiene razones para creerle a un gobierno que históricamente ha sido embustero, que nos prometió una democracia moderna, profunda, plena, sin exclusiones, con una enorme felicidad según su discurso, y resulta que esto devino en una enorme dictadura, en una gran tiranía y en un gran empobrecimiento y ruina del país. ¿Qué se le puede decir al ciudadano que firmó? Al ciudadano que le dijeron que iba a haber revocatorio este año, al ciudadano que lo despidieron por haber firmado, al que fue discapacitado en una silla de ruedas a hacer una cola, al que se trasladó a Higuerote, al que se trasladó a los Valles del Tuy para firmar, y cree Andrés Velázquez en revocatorio, considera Andrés Velázquez que no es el revocatorio o una constituyente, o qué orienta o qué recomienda Andrés Velázquez para solucionar esta crisis que tiene? Yo creo que aquí tenemos que retomar el camino constitucional. La Constitución tiene la solución. Nuestro documento de discusión en la mesa de diálogo es la Constitución, no puede ser otra. Y quien debe dar señales, manifestaciones concretas de querer enmarcarse dentro de la Constitución es el gobierno. Porque ¿quién es que viola la Constitución? Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral tenía que haber convocado de manera normal para el próximo mes de diciembre elecciones de gobernadores. Eso, en tiempos normales, eso tenía que ser así. Y no darle esa licencia de 6 meses, de acuerdo a lo que anunció, para gobernadores que, bueno, están haciendo estragos en todas y cada una de las regiones del país. Es el gobierno quien tiene que reponer el referéndum revocatorio. Yo creo en el referéndum revocatorio como un mecanismo de solución cuando el pueblo está en desacuerdo con el gobierno. ¿Y por qué entonces ponerle tantas trabas? ¿Por qué sabotearlo de la manera que lo hizo el gobierno, incluso llegando al extremo de tomar decisiones o ordenar que jueces de provincia, jueces del área, jurisdicción ni competencia, del área penal, que no tienen competencia, que no tienen jurisdicción en el tema electoral, que tomaran decisiones de suspender en algunos estados del país, y luego el CNE tranquilamente suspende todo el proceso y el Tribunal Supremo de Justicia guarda silencio frente a esa aberración jurídica que marcha contra todo sentido lógico del Estado de Derecho. De manera pues que es el gobierno quien tiene que dar manifestaciones. ¿Por qué el TCJ, después de haber suspendido la vigencia de los parlamentarios que fueron proclamados por el CNE del Estado Amazonas, lo suspende, los deja sin efecto, y se toma un año y no dice cuál es la solución, sometiendo a un Estado a la ausencia de representación en la Asamblea Nacional? Eso es inconstitucional, eso no tiene respuesta, y eso es lo que nosotros queremos que se le dé respuesta definitiva en la mesa de diálogo, para que el pueblo cese o tenga una posibilidad de resolver de manera pacífica sus problemas políticos, sociales vamos a cambiar de tema, señor Andrés. Para hoy estaba previsto que se realizara la elección de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Por tercera vez se suspende. Usted, como dirigente sindical
o como fue dirigente sindical, además formado vencedor, ¿a qué le amerita a usted por qué esta suspensión nuevamente de la elección del sindicato petrolero? Bueno, porque son sindicatos emblemáticos. El gobierno permite alguna elección sindical o alguna elección de algún gremio que no le represente mayor impacto político. Pero estamos hablando del aspecto sindical, que eso tiene que ver, según dice el gobierno, con su plataforma de apoyo. Y resulta ser que no hacen elecciones porque efectivamente tienen miedo a perderla. Y ya no solo se trata de que por tercera vez rehúsan hacer elecciones en el sector petrolero porque el resultado les va a ser adverso, sino que también en Sidor, que no tiene representación sindical, donde hay ausencia de institucionalidad sindical, allí tampoco hacen elecciones. Esas elecciones tienen más de un año de periodo vencida la junta directiva, no hacen elecciones en el resto de los sindicatos, precisamente porque temen perder las elecciones en las empresas básicas y en este caso también incluido el sector petrolero. Repito, eso tiene que ver con el hecho de que los trabajadores le dieron la espalda a un gobierno que no quieren saber nada más de él y por otra parte pone de relieve una cosa que es sagrada para los trabajadores. Y yo como activista sindical y como trabajador lo puedo señalar. La libertad y autonomía sindical son para el movimiento obrero un asunto sagrado. Un gobierno que impida renovar las juntas directivas de los sindicatos, un gobierno que impide la actividad sindical, que no reconoce a los sindicatos, que el patrono quiere ser sindicalista y patrono al mismo tiempo. Un gobierno con esas características es un gobierno antidemocrático, porque precisamente allí, en el tema de la actividad sindical como en el tema de la democracia, son derechos universales del trabajador, y la democracia y sus elecciones y el derecho al voto, derechos universales del ciudadano en vida democrática. Y aquí no tenemos ni elección de gobernadores, ni elección para que permita un revocatorio. Nos están sustituyendo absolutamente todos los derechos del voto, es decir, abolir el derecho al voto, así como se le prohíbe a los trabajadores renovar su junta directiva. Señor Andrés, brevemente, ¿cómo estamos en el Estado Bolívar con el tema de la electricidad? ¿Cómo estamos con las empresas básicas? ¿Cómo estamos con la minería? ¿Cómo estamos con la seguridad o la inseguridad? Hemos visto a través de las redes sociales cómo el tema de la policía del Estado Bolívar pareciera que no hay control sobre esta institución. ¿Qué nos puede decir usted de lo que pasa en esa región? Si algún estado puede ser ejemplo del desastre nacional, es el Estado Bolívar, porque es un estado que tiene una importancia de carácter nacional por el asiento de nuestras empresas básicas y por ser el corazón de la industrialización del país, acero, aluminio, energía eléctrica. Bueno, todo eso está definitivamente colapsado. Yo diría, para mi gusto, desmantelado, porque eso fue definitivamente, yo diría que ese desmantelamiento fue premeditado para que no hubiese contraste entre lo que según ellos el capitalismo había construido con el plan socialista de la patria. Y entonces aluminio, acero, es decir, Sidor, Benalún, Bauxilún, hierro, Orinoco. ¿Estamos produciendo? No, nada de eso, todo eso está en el piso. Esas empresas no producen ni la tercera parte de lo que era su producción normal en tiempo pasado, en otros gobiernos. De manera que con este régimen todo eso se vino a pique. El Guri no está recuperado, ojo, y esto es demasiado importante, porque este mismo año, antes de que finalice el año, el gobierno va a tener que decretar de nuevo racionamiento eléctrico, porque el Guri nunca recobró sus niveles de cotas de agua para normalizar la producción. Y aquí la producción de energía. Y aquí no se ha sustituido definitivamente todo aquello que se dijo que era el fortalecimiento con las plantas termoeléctricas. Todo eso es un bluff. Todo el mundo sabe que eso se convirtió en un barril sin fondo para la corrupción de este gobierno
Y bueno, en el caso de transporte de agua, ¿quién podría pensar que en el estado Bolívar la gente se muere de sed? El estado que tiene el Orinoco, el Caroní, el Caura, el Cuchiviero, que tiene los más grandes y hermosos ríos de Venezuela, que es el primer reservorio de aguas dulce en el país, y se está muriendo de sed, no llega agua en los hogares. Y por decirte algo, cada fin de semana es rojo. El AMPA o la violencia criminal sigue enluteciendo los hogares de Bolívar, sigue bañando de sangre el territorio del estado Bolívar, y el gobernador del estado, bien gracias, ausente, no hay política frente a eso, es un gobierno indolente, razón por la cual yo digo que el estado Bolívar es sin duda alguna uno de esos estados que pudieran ejemplarizar lo que es el verdadero desastre, la destrucción de lo que ha sufrido el país en estos tiempos. Antes de despedirnos o ya para finalizar, quisiéramos que nos dijera, Andrés Velázquez evidentemente no participó en las elecciones parlamentarias de este último periodo porque aspira a ser gobernador del estado Bolívar. ¿Qué le ofrece Andrés Velázquez al estado Bolívar? ¿Y por qué nos adelantamos en este momento? Porque si bien es cierto, tenemos que resolver un problema en una mesa de diálogo, pero no podemos paralizar el país ni el resto de las situaciones que conllevan al día a día, no lo podemos paralizar por una cuestión. Y sin embargo tenemos que ir pensando en cuáles van a ser las conquistas de los próximos territorios, de los próximos estados. ¿Qué le ofrece Andrés Velázquez al estado Bolívar? Ciertamente, en dictadura, como creo que vivimos, ningún espacio se le puede dejar que podamos conquistar, ningún espacio lo podemos soltar. Por eso la importancia de estas elecciones de gobernadores que debemos realizarla y que tenemos que exigirla. Y para la mesa esto tiene que ser un compromiso. Entonces, tú decías que yo no me postulé a diputado precisamente porque con esa acción quería expresar mi serio compromiso con la recuperación y la reconstrucción del estado Bolívar. Yo hablo de un estado Bolívar desmantelado, destruido, y por tanto en contraposición lo que quiero es plantear un plan de reconstrucción que tiene que ver no solo con las empresas básicas y la influencia que nuestro liderazgo pueda permitir a nivel nacional para recuperar nuestras empresas, porque esa no es una responsabilidad directa del gobierno regional, pero sí podemos tener una gran influencia, y un trabajador que he salido de esas empresas y el compromiso que tenemos con nuestros compañeros trabajadores puede profundizar aún más ese cordón umbilical de relación que tenemos allí con los trabajadores. Luego, el tema de los servicios públicos, el tema de la seguridad. El estado Bolívar es hoy por hoy uno de los estados más violentos de toda Venezuela. Ciudad Guayana ocupa como ciudad en el mundo entero el puesto 15, 16 de las ciudades más violentas del mundo. Y nosotros tenemos que ponerle fin a eso. Y tenemos que lograr que el estado Bolívar, que no solamente es mineral, que también tiene un extenso territorio capaz, bueno, fértil para la producción de alimentos, para la cría de vacunos, para la producción de alimentos, capaz no solamente de alimentar al estado Bolívar, sino el resto también del pueblo venezolano. Bueno, es un empeño en el que nosotros tenemos responsabilidad y en el que nos vamos a meter. Yo diría que 3 elementos fundamentales: el tema social, el tema de la producción y el tema de la seguridad para los ciudadanos son partes fundamentales, prioritarias de lo que tiene que ser la reconstrucción de un Estado para que efectivamente ese pueblo pueda tener tranquilidad. Muchísimas gracias, Andrés Velázquez, por haber estado con nosotros acá desde lapatilla.com. Trabajamos para ustedes, Eduardo Ríos en la cámara y el montaje, y quien tuvo el placer de verlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz inicio de semana.